No, a ustedes por tenerme en el espacio. Mira, Luz Ortiz es la creadora del proyecto Luz y Lucía. Mi, mi profesión real es publicista. Yo trabajé por un tiempo como redactora creativa en agencias de publicidad hasta que me cansé de escribir cosas que no, ya es un tema más de personalidad, pero a mí yo quería seguir escribiendo desde un lado de propósito, no tanto desde un lado comercial. Entonces, ahí empecé a hacer mis pinitos pues, en el mundo de la literatura y en el mundo, pues, de los niños, que yo agarré todo este tema muy empírica, porque realmente yo no me había formado ni para escribir, ni para ilustrar, ni para hacer nada de lo que estoy haciendo. Entonces, ha sido una carrera bastante empírica, donde he descubierto muchos talentos, donde el miedo ha sido más un maestro que un obstáculo. Entonces, por eso yo decidí crear esta historia de esta luciérnaga que vive, primero nació en un cuento infantil donde habla justamente de eso, de los miedos y de cómo los miedos nos enseñan a que somos valientes y que podemos hacer muchas cosas. Y ese ha sido realmente mi proceso con Lucía, o sea, me moría del miedo de escribir, me moría del miedo de ilustrar, me moría del miedo de hablar, pero poco a poco lo he ido desarrollando y lo he hecho y eso es lo que yo quiero transmitir en todo lo que hago. Pues te cuento, como yo trabajé en publicidad cierto tiempo, por mi nombre a mí me dicen mucho Luciérnaga. Entonces, para cuando tú buscas trabajo en el área creativa de una agencia de publicidad, tú haces como una tarjeta tuya, como una marca tuya, y de ahí salió un personaje como una luciérnaga. Yo En el momento no tenía ni idea que se iba a convertir en un personaje infantil, pero cuando lo vi sí dije, ve, pues esto puede funcionar para niños, pero no, yo qué voy a ser capaz de escribir, porque yo de pequeña tuve bastantes retos académicos, porque de adulta me di cuenta que tenía dislexia, que la concentración mía era cortita, entonces yo ahí ya entendía, con razón no me iba tan bien en el colegio, entonces crecí con una autoestima y una imagen mía que no era la correcta, o sea, me hablaba muy duro, me sentía que no era tan inteligente. Entonces, empezó este proyecto y nació justamente de eso, de uno sentirse diferente, porque uno se siente diferente por muchas cosas en la vida, no solamente, todos somos muy diversos. Entonces, el propósito con el cuento fue abordar los miedos y abordar el sentirse diferente, pero como un superpoder y no como algo que nos frene. Ay, esa pregunta está chévere, porque el podcast yo lo comencé en la pandemia. En la pandemia yo estaba creando un proyecto educativo, pero claro, todos los colegios se paralizaron, se paralizó el mundo. Y oye, con toda esa frustración y toda esa rabia de ese momento, yo, pero ¿qué hago? Y cuando la gente me decía reinvéntese, a mí me daba mucha rabia, yo, pero me llevo reinventando tanto tiempo. Pero dije, bueno, ya no, pues es lo que hay, tengo techo, tengo comida, tengo creatividad, o sea, vamos a invertir en un micrófono, porque yo empecé a hacer lecturas y una amiga me dijo, tú eres muy buena transmitiendo, tú deberías de hacer un podcast, pero yo poco sabía qué era eso. Y me puse a investigar y dije, listo, invierto en el micrófono y empecé a hacer historias, sobre todo en ese momento que la tecnología como que nos abrazó a todos, como que siento que las familias necesitaban como una pausa activa. Entonces la idea era utilizar la tecnología para nuestro favor. Entonces, empezaron las historias del podcast donde cada episodio hay un ejercicio de respiración para que justamente en familia aprendamos cómo a parar, a bajarle un poquito a la revolución del día y al estrés y nos prepara para una historia que va a tener muchos mensajes, porque siempre hablamos es de valores, hablamos de, sí, valores de la paz, valores humanos, cuidado del planeta, o sea, como que hay muchos temas que son muy profundos que se deben abordar en familia. Entonces, el podcast realmente comenzó en pandemia, un proyecto de pandemia. Sí, mira que el proyecto como tal está dirigido a niños y niñas, pero también a cuidadores, a padres, a madres, psicólogos, o sea,
quiero como porque es como es educación emocional, quiero que como que todos participen de estas historias. Pero me ha pasado algo con el podcast muy bonito, que empecé para edades más pequeñas, porque los primeros episodios los niños nos escribían cartas, niños de verdad, niños reales, y de esas cartas hacíamos las historias. Y esa fue la primera temporada, pero después se nos fue como agrandando el rango de edad, ya no eran tan pequeños, ya eran niños de segundo, que empezaban a ver el ciclo del agua, ya más de ciencia, pero siempre en torno a algo lúdico. Y la tercera temporada ya hablamos de emociones, entonces como que poco a poco se me ha ido, y ahorita en la temporada presente estamos hablando de la paz, de los valores de la paz. Entonces como que el rango se me ha ido creciendo más allá ya de los cuatro, pero ya, por ejemplo, los temas de la paz ya son para niños de 9, 10, que ya pueden tener más argumentación a la hora de debatir todos estos temas. Pues yo creería que el de las emociones, el episodio de las emociones, la temporada de las emociones ha sido como el que siento que ha llegado mucho, sobre todo cuando hablamos del miedo, cuando hablamos de la rabia, cuando hablamos como de todos estas emociones que las creemos, las percibimos como malas, pero realmente son mensajeros. Creo que ha sido de las temporadas que más retroalimentación he tenido, porque justamente me llegó el caso de una niña que sufría de ataques de pánico, ataques de ansiedad. Y la mamá me escribía y me decía, yo me estaba presentando aquí en Cali en la Feria del Libro y ella fue hasta allá y ella me dijo, no, es que su podcast ha sido lo único que le ha ayudado a mi hija a gestionar la respiración, a calmarse. Entonces, hay historias, hay testimonios muy bonitos que enriquecen más lo que es Luz y Lucía. Sí, ese ha sido como el propósito siempre y pues uno dice, no es de cambiar el mundo porque eso ya es muy osado, pero sí poder inspirar a través del arte. Eso es, yo creo que es la herramienta más poderosa que tiene un artista. El arte es muy sutil, pero al mismo tiempo muy poderosa porque si tú ves una obra de arte, una pintura que te llega y te sensibiliza, tú te inspiras y de la inspiración es que sales a hacer cambios en tu vida. Entonces ese ha sido como siempre la idea de Luz y Lucía, de poder inspirar a los padres a una educación más emocional e inclusiva. Pues a ver, críticas así negativas no he tenido. La verdad no he recibido, no he estado todavía en esa cancha de la gente, del bullying, pues en redes, afortunadamente, pero sí, yo no soy mamá, yo no soy mamá. Entonces, mucha gente también duda mucho de lo que yo pueda estar diciendo, lo que yo pueda estar dando porque por ese detalle. Pero lo que yo siempre le respondo es, el no ser mamá a mí me ayuda a ver las cosas desde un lado más objetivo y no estando dentro de la dinámica, que cuando estás dentro de la dinámica no puedes ver. Entonces puedo ver un poquito más. Obviamente no tengo la experiencia de ser mamá o he sido tía, o sea, pero obviamente esa experiencia es única e individual, pero sí me puede dar a mí la percepción de ver algo más desde el lado, desde otra perspectiva, donde no esté como tan involucrada Entonces, muchas veces como esas retroalimentaciones son bienvenidas y, y bueno, y la reciben bien los papás. Realmente no he tenido así como el hate en redes. Yo creo que el mejor mensaje que me ha dado... así, porque uno duda mucho de uno mismo, sobre todo en estos trayectos independientes y en estas plataformas que uno está abarcando muchas ideas al mismo tiempo. Pero un consejo que me lo ha dado mi papá y mi mamá, toda mi familia, la verdad, es persistir. Siempre persista. Que lo que se hace con amor, que lo que se hace con dedicación, eso en algún momento tiene sus frutos y ahí se prueba si es el propósito tuyo o no y por qué lo estás haciendo. Entonces, el persistir me ha ayudado y la terquedad me ha ayudado a sacar adelante el proyecto hasta donde lo tengo.
Claro que sí. Mira, me pueden seguir en Instagram como Lucy Lucía y junto, y Lucía se escribe con Z, que hacemos el juego de la luz. Y Facebook lo mismo, TikTok también, Lucy Lucía, y en YouTube también tenemos canal. Y el podcast lo pueden buscar en Spotify y en Apple Podcast como Lucy Lucía. No, a ustedes muchísimas gracias por tenerme y por escuchar mi historia.